Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café, bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 17 de noviembre del 2023, como siempre en compañía de... May. Espero que todos y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar que por fin llegó la resolución, por fin la sala falló la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de jornadas 4x3. Entonces vamos a comentar qué fue lo que dijo la sala. Además, el banco del fideicomiso del Banco de Costa Rica, que administra el edificio de la Asamblea Legislativa, regañó a los diputados por estar básicamente destruyendo el plenario legislativo con sus cartelitos que pegan enfrente de sus curules y maltratando las tabletas con las que votan. Vamos a hablar también del proyecto de portación de armas y de los nuevos proyectos presentados esta semana. Pero empecemos por el principio. Lucho, ¿qué fue lo que dijo la sala al final? Se confirmaron nuestras, ¿cómo decirlo? Predicciones, no. Se confirmó lo que se venía a venir. El traslado que se hizo del proyecto de ley durante el periodo constitucional pasado de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde estaba siendo estudiado, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, pues fue el vicio de forma de procedimiento declarado inconstitucional por la sala, lo que es una sentencia prácticamente de muerte para ese proyecto, porque dado lo que ya se había avanzado en esa iniciativa desde que se cometió el vicio, la jurisprudencia de la sala o la forma en la que la asamblea resuelve esos problemas cuando se los señalan es retrotraer los procedimientos al momento en el que se comete el vicio. Eso implica anular el traslado del proyecto a la comisión, anular las mociones que se conocieron, el informe de mociones 137 que había sido enviado, anular la vía rápida, las 800 y pico mociones con sus mociones de revisión que se presentaron en el plenario y se anula la votación del primer debate. Así que sí, podemos, aunque a Fabricio Alvarado no le guste, ese proyecto está muerto. Este expediente por lo menos está muerto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que...? El proyecto como tal no creo que esté tan muerto, pero ajá. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que menciona la sala? A ver, la sala solo resolvió los 6 vicios de procedimiento alegados, rechazó 5 por unanimidad y solo declaró 1. Lucho, yo tengo una duda. Ajá. En el por tanto dice ¿por qué rechazó esos 5? Sí. Ok. ¿Qué dice? No, mentira. No lo dice. Sí, porque yo tengo una leve sospecha y es que los 5 vicios que rechaza la sala son posteriores al vicio número 1. Y siendo que el vicio número 1 requiere, o sea, se pasean todo lo demás, y los vicios es irrelevante conocerlos porque ya eso no sucedió, digamos. No me parece que haya sido el caso porque la sección del por tanto dice, por unanimidad no se encuentran los otros vicios de procedimiento consultados. Okay. Y al ser innecesario, se omite pronunciamiento sobre los vicios de fondo consultados. Okay. Pero bueno, los 5 vicios que se rechazaron fueron ausencia de intérprete del ESCO durante 14 horas de trámite del proyecto en el plenario. Al parecer para la sala que haya accesibilidad para la población con discapacidad no es un motivo de inconstitucionalidad de procedimiento, ¿ok? Ausencia de consulta a las personas con discapacidad,
violación a los artículos del 178 al 200 del reglamento. Estos son cosas muy puntuales del procedimiento, como por ejemplo la acumulación de mociones. ¿Qué otras cosas hubo? Bueno, no, en realidad en este proyecto no se acumularon mociones, eso fue en el proyecto de crimen organizado. Una cosa que sí se impugnó fue el hecho de que se tuvieran que haber conocido las mociones de reiteración, las mociones de fondo 137 que dejó Paula Vega presentadas en la legislatura pasada, que eso fue, digamos, lo que agotó las sesiones de discusión de mociones que tuvo el plenario sobre este proyecto. Eso se impugnó, eso se rechazó. Se rechazó la inconstitucionalidad alegada de que se sesionó el 1 de junio, el 28 de junio y el 3 de julio sin quórum. Y se rechazó el alegato de que en la sesión del 18 de julio, que se conoció la última moción de fondo del proyecto, doña María Marta Carballo, fungiendo como presidenta en funciones, extendió unos cuantos minutos más la sesión para terminar con esa moción. Okay. El único que, como ya dije, se declaró con lugar y por una mayoría de 5 versus 2, salvando el voto el presidente de la sala, don Fernando Castillo Víquez, y don Luis Fernando Salazar Alvarado, fue el traslado del proyecto de ley de la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Asuntos Hacendarios, y así está específicamente dicho en el por tanto. Para la sala eso es un vicio sustancial de constitucionalidad en el procedimiento. Ahora, la sala señaló los 2 puntos. Violó el principio de especialidad y el de interdicción de la arbitrariedad. ¿Y qué carajos es eso? El principio de especialidad es que el reglamento de la Asamblea Legislativa dispone... en la Asamblea Legislativa, contexto, hay varios tipos de comisiones. Están las comisiones permanentes, ordinarias, hacendarios, jurídicos, gobierno y administración. Sociales. Agropecuarios. No, creo que sociales no es, pero agropecuarios. Y están las comisiones permanentes especiales, que ahí están derechos humanos, mujer, honores, exactamente. Sí. Entonces, el reglamento dispone el listado de esas comisiones y dice qué temas le tocan a cada una de ellas. En el caso de la Comisión de Hacendarios, el reglamento dice que a esa comisión le corresponde analizar los presupuestos públicos y las liquidaciones de estos. Punto. Correcto. Entonces, este proyecto de ley, que es para actualizar el Código de Trabajo, no entra dentro de ninguna de esas categorías en la Comisión de Hacendarios. Santo, que en Hacendarios también entran los presupuestos, los créditos internacionales, ¿no? No lo dice el reglamento. A veces, yo tengo entendido que a veces se ven... Tiene sentido porque implican hacienda pública. Ahora, créditos nacionales, lo que no se ve en Hacendarios son, por ejemplo, agrobonos, porque eso no es un crédito. Lo vio económicos o jurídicos, no sé. Creo que lo vio económicos porque esa es la que preside doña Vanessa. Correcto. Y jurídicos la preside Dengu. Ajá. Pero entonces, bueno, ahí está, o sea, inclusive 4.3 pudo haberse tramitado en económicos, me parece a mí, porque ahí sí puede ligarse, digamos, un tema de flexibilización de las jornadas laborales. Digamos, hay cierto margen de maniobra en los temas, pero definitivamente en este caso, porque jornadas 4.3 no tenían nada que hacer en Hacendarios. Sí, creo que un buen indicador puede ser, digamos, liguemos el proyecto con a qué ministerio le tocaría firmarlo si se hace ley. Más o menos. Un proyecto de jornadas 4.3 no le toca firmarlo a Novia Costa como ministro de Hacienda, claramente no, le tocaría firmarlo. Porque además excluye empleo público por completo, ni siquiera por ahí. Exacto, le tocaría, sí, o sea, eso fue un traslado incorrecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que estos traslados nunca se han impugnado en la sala, ¿verdad? Sin embargo, el principio de especialidad existe y el reglamento dice que los proyectos tienen que asignarse a comisión. Hay 2 artículos, porque de esto se guindó el Poder Ejecutivo y el oficialismo para atacar a la Sala Constitucional por su sentencia, diciendo que es que el artículo 63, me parece que es el que dice, que es el que lista las comisiones, usa el término preferente, que esas comisiones tendrán preferentemente los proyectos que versan sobre tales materias. Sin embargo, se les olvidó mencionar que el artículo 27 del reglamento, que es el que refiere a las atribuciones y deberes del presidente del Congreso, el inciso 3 dice que es deber del presidente asignar a las comisiones los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa con estricto apego a la especialidad de la materia. Y ahí está el meollo del asunto.
nada tenía que ser un proyecto de jornadas extraordinarias del sector privado en la comisión que ve los presupuestos del gobierno, y eso viola el principio de especialidad. ¿Y qué es lo otro de la interdicción de la arbitrariedad? De que simplemente un funcionario público no puede hacer algo porque simplemente le ronque. Palabras más, palabras menos. En resumen, eso atiende al error que habíamos señalado en su momento cuando la sala pidió la famosa acta adicional de cuando se trasladó el proyecto por acuerdo de las presidencias de las comisiones únicamente. Y además, la Comisión de Jurídicos votó una moción en contra para pedir que se reconsiderara ese acuerdo, el cual fue ignorado y no hubo ningún... no consta en actas o en acto posterior de doña Frangi que su resolución posterior. Doña Frangi dijo que iba a emitir una resolución al respecto, no la emitió. Y don Eduardo Cruikshank, que era el presidente de la Asamblea Legislativa en ese entonces, pues aprobó el traslado del proyecto. Él es quien finalmente le da el visto bueno. Correcto. Ahora, entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Se está moviendo en la oposición que aún apoya el proyecto. Porque aquí hay que mencionar una cosa, Liberación Nacional salió pegando brincos cuando salió el fallo, cuando esta gente estuvo absolutamente dividida en este proyecto, ¿verdad? De hecho, si recuerdan el reportaje de quiénes eran los diputados que tenían más disidencias que los María Pizar, los 19 eran de Liberación y en su gran mayoría eran por los votos a las mociones de 4-3, la fracción estaba dividida. Ahora, no solo eso, porque además salió doña Montserrat Ruiz a celebrar y yo como señora, su consulta no hizo nada. Porque su consulta no tocaba nada de fondo, todo era de fondo y no había nada de forma. Fue la otra consulta la que salvó el tema. Así que usted no debería estar tan alegre, digamos. Usted no aportó nada a esta discusión. Ya, nada más aportó la firma. No, pero ella no firmó la segunda. Ella no firmó la consulta. O sea, ni siquiera. Sí, porque esto a mí me molestó un toque porque Liberación Nacional se tiró la bandera de esto lo ganamos nosotros fuimos los de la consulta. Y no. De hecho, nosotros criticamos que Liberación Nacional en su primera consulta, la primera que se presentó, solo alegó cosas de procedimiento, de fondo, perdón. Correcto, que no hubieran evitado, que no hubiera hecho lo que hizo la segunda consulta, correcto, que es devolver devolver casi que de cero el proyecto. Correcto. Esa consulta la redactó don José María Villalta del Frente Amplio. La redactó el Frente Amplio, yo no sabría quién, pero de Liberación la firmó Francisco Nicolás, Rosaura Méndez, Katia Rivera y Pedro Rojas. ¿No la firmó Dinora? No, ellos firmaron la otra, la que no hace nada. Ah, sí, correcto. Tengo las firmas enfrente, digamos. Sí, entonces ahí está el detalle. Ahora, bueno, y la fracción completa del Frente Amplio, ¿verdad? Sí, en Liberación sacó un comunicado celebrando como si todos hubiesen firmado la consulta y como si todos hubiesen adversado el proyecto. De hecho, como si Rodrigo Arias no estuviera a favor, digamos. De hecho, Rodrigo Arias el jueves en su conferencia de prensa semanal dijo, a mí me parece que ese comunicado de la fracción debía haber llevado una aclaración de que habemos varios de la fracción de que apoyamos el proyecto y no firmamos ninguna de las consultas. Pero no, el comunicado lo sacan Oscar Izquierdo, que es el jefe de fracción, probablemente, es el que se pronuncia. Él tampoco firmó la consulta que se la trajo abajo. Ajá. Ellos firmaron la otra, la Patito. Sí, y de hecho, y aquí sí lo voy a decir, esta vez lo voy a decir, don Oscar era de los que estaba a favor del proyecto. De hecho, cuando nosotros sacamos el reportaje de las disidencias, su despacho se contactó conmigo y me dijo que ellos no entendían cómo él podía estar entre los diputados más disidentes cuando él es jefe de fracción y en teoría la fracción tenía que seguir la línea de él. No funciona la democracia. Así no funciona, exactamente. Exacto, nosotros definimos disidencia en ese caso como a donde está la mayoría de los votos. Correcto, porque en ese caso, digamos, más bien entonces sería una imposición de una minoría hacia el resto de la facción de cómo votaron las mociones. Correcto. Tiene sentido, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, más allá del tema reglamentario, ¿qué sigue con este proyecto? Bueno, digamos, sí, pero el expediente, o sea, formalmente el expediente hay que esperar a que la sala redacte el fallo completo, lo cual de hecho puede tardar meses. Sí, y tenemos bueno, May no la tiene, yo sí la tengo. Porque resulta y acontece que a este proyecto se le había aprobado una moción de plazo cuatrienal que se aprobó posterior al traslado del proyecto de comisión. Sí, mi hipótesis es, suave para explicarle a la gente, mi hipótesis es que como ese acto también es posterior al traslado, también podría ser nulo y por ende el proyecto está vencido y habría que archivarlo de inmediato. May considera que no,
Porque Yo sé, eso es en déjame comisión. explicarme, porque más allá de en qué comisión está el proyecto, cuando llega el plazo cuatrenal, siempre que se vote antes de que se venza, se puede votar. O sea, no importa en qué estado está el proyecto, si está en comisión, si está dictaminado, si es- en el estado en el que esté de su trámite, el requisito es que la moción de plazo cuatrenal se vote antes de que se vence el plazo, y eso se cumplió. No están vinculadas, no hay una relación entre el que el proyecto esté en comisión y que se dé la No es una votación. nulidad, no es una nulidad por la nulidad misma, me dijo una Exacto, porque no hay una secuencia, o sea, porque digamos, claramente el dictamen y todo lo posterior al traslado se cae porque es una secuencia del proceso. La votación del plazo cuatrenal es un procedimiento aparte del trámite en comisión. Correcto. Y bueno, Entonces, yo por qué eso digo que eso reacciones? no importa. ¿Qué reacciones o qué tenemos? Primero, bueno, como me dijo, hay que esperar el voto de la sala, aunque el oficialismo y el ejecutivo, con las bancadas de oposición que estaban apoyando el proyecto, quieren presentar el proyecto como nuevo. De hecho, doña Daniela Rojas del PUSC dijo que estaba valorando hacerlo al día siguiente de que se presentó el... Daniel anda, pero digamos, la diputada Rojas está perdida con ese tema, o sea, la perdió completamente, o sea, como si su vida dependiera de que esto se aprobara. Sí, como si De cierta hecho, empresa transnacional que volvió hace unos años pudiera volver a irse si esto no se aprueba. ajá, exacto. Sin Pero mencionar bueno, nombres. sin decir nombres porque no somos presidencia, exacto. Pero bueno, somos un país soberano, lo sentimos mucho. Que no Correcto. nos plega. O sea, yo sé que, a ver, de hecho, hay una dama en Twitter muy de derecha, de ideología de derecha, Priscila, creo que se llama, No sé. que debatió con Sofía el tema, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, Pero bueno, ella es una usuaria de Twitter de derecha muy activa en Twitter. Y de hecho, cuando nosotros publicamos la noticia, ella dijo, podría ser muy derecha y todo, pero este proyecto era una aberración, es un porque retroceso. lo que nos convierte es en o sea, país bananero para que vengan empresas transnacionales de Estados Ni Unidos y siquiera, pero Europa ajá. a explotar a su gente. Ahora, aquí Cuando lo que deberíamos estar aspirando es a tener una población preparada más académicamente, técnicamente, con habilidades para tener puestos de trabajo súper calificados, digamos, y no relegarlos a maquilas, porque es que al final este proyecto de unas cuantas veces está dirigido a eso. Yo creo que ni siquiera han tenido tupé ni de negarlo, o hasta lo han dicho abiertamente, porque dicen, es que es un proyecto para las zonas rurales. Sí, las zonas rurales donde no hay conectividad, donde no hay servicios públicos de calidad, donde la gente tiene poca preparación, digamos, de habilidades que necesitan las empresas tecnificadas tal vez de hoy o de servicios de hoy. Y entonces, ¿qué puestos de trabajo son los que puede aspirar una persona como esa sin posibilidades de movilizarse socialmente? Maquila. Eso es lo que querían traer, maquila. Tener a la gente 12 horas, quién sabe qué, revisando cepillos de dientes, probando cargadores de celulares, cosas así. pues sí, pero a lo que iba ya me distrajiste, pero me atravesaste el caballo y ya no me acuerdo qué iba a decir, pero suave. Ok, No, bueno, lo que iba a decir es que está el tema de volver a presentar el proyecto ok, más desde allá, ya. ok, un paréntesis. Y esto pasa porque la sala no entró a conocer el fondo y yo creo que necesitamos un procedimiento para que la asamblea, o sea, 10 congresistas presentan la consulta, o cuando se presenta una consulta de este tipo, algo adicional que la asamblea pueda decir y resuélvamelo por el fondo aún si hay vicios de forma. No, Yo no en sé si es realidad, que haya más, o sea, porque yo no creo que eso sea necesario para todos los proyectos, pero sí creo que, por ejemplo, en este caso, por el tema que era y por ser un tema que arrastran desde hace 20 años, era importante que la sala se pronunciara por el fondo, porque si no, nos va a pasar como con la ley de promoción del licor en el deporte, que hubo un vicio de forma, lo corrigieron y después hubo un vicio de fondo. Entonces perdimos un montón de tiempo, entonces toda la lógica de ahorrar ese tiempo más bien pierde sentido. Esto yo lo hablaba con una diputada el día que salió la sentencia a la sala, precisamente por eso. Y de nuevo, esto es un tema que nosotros tocamos insistentemente en este podcast. Y yo creo que la solución no es crear una nueva norma. La ley de la jurisdicción constitucional dice que la sala constitucional tiene que pronunciarse sobre los aspectos y motivos consultados o
sobre cualesquiera otros que consideren relevantes desde el punto de vista constitucional. Ese es el artículo 101. ¿Qué es lo que ocurrió en este país? Que la clase política, las asambleas legislativas anteriores, se molestaban porque la sala constitucional, o sea, se molestaban por lo siguiente, porque había un grupo de políticos en aquel entonces, y creo que tenemos 2 asambleas legislativas, tal vez de no verlo tanto, que usaban las consultas de la sala para retrasar, no para cuestionar la constitucionalidad o para blindar un proyecto. Lo usaban para retrasar. ¿Y qué era lo que ocurría? Que en ese entonces la sala constitucional se pronunciaba de forma, de fondo, y si no le consultaban algo, pero ella, habiendo visto el expediente, habiendo leído el texto y decía, esto no me lo consultaste, pero esto también es inconstitucional, y se lo decía a la asamblea. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que hubo un montón de diputados, grupos políticos, analistas políticos que empezaron a decirse, la sala se está extralimitando en sus funciones. Cuando el artículo 101 de la ley que le aprobó la Asamblea Legislativa para reglar a la sala dice que la sala tiene que pronunciarse sobre los aspectos y motivos que le consultan. No dice sobre algunos. No dice que si le consultara un fondo y procedimiento y encontró vicios de procedimiento no se pronuncia sobre lo otro. Y también dice que tiene que pronunciarse o que puede. No, dice. Es que dice dictaminará. O sea, no es que dice podrá dictaminar. ¿Me entendés? Eso es una palabra muy clara. Dictaminará. Tiene que hacerlo. Ahora, la sala puede interpretar su propia ley y eso es lo que ha ido haciendo a lo largo de estos años, precisamente porque la clase política se enoja cuando ella se considera que actúa como un Senado. Pero para eso tenemos una sala que ven a Juan. Para eso tenemos un Senado. Normas, exactamente. Tenemos un Senado. No, pero lo que yo digo es que... Entonces, a ver, Lucho, déjame terminar. Entonces lo que yo digo es, no necesitamos una reforma de nada. Necesitamos que la sala vuelva, uno entienda de que esto que hace, si bien se protege a ella, entre comillas, termina afectando, dicen que es por economía procesal. Al final no hay mayor economía procesal porque la asamblea termina repitiendo procedimientos y gastando un montón de plata en cosas que tal vez no van a tener ningún futuro. Entonces lo que decíamos en la nota, dice, cayó por procedimiento, aún nos queda la incógnita de si es constitucionalmente posible tener jornadas de 12 horas, 4 días a la semana. ¿Para qué tener esa incertidumbre cuando la sala pudo haber resuelto eso de una vez? Correcto, pero ahí es yo creo que sí se necesita un cambio para que no vuelva a quedar a criterio de la sala, sino que sea la asamblea la que le pida. No sé si... Y digamos, una solución sería, por ejemplo, usted presenta la consulta con las 10 firmas actuales y 15 firmas pueden pedir que si se encuentran vicios de forma igual se pronuncia por el fondo. O la mayoría de 2 fracciones, o buscar alguna regla adicional que eleve el estándar para que no absolutamente todo se tenga que pronunciar, porque es que no hace falta para todo pronunciarse por el fondo, porque ciertamente hay consultas que son nada más para retrasar, pero en este tipo de temas, por ejemplo, las 2 consultas se hubieran podido unir para que si se pronunciaba o 15 firmas, digamos, y ahí no importa si es repetida, para que si hay un vicio de forma, igual se pronuncie por el fondo, pero que sea responsabilidad de la asamblea, o sea, que sea la asamblea la que le dice a la sala, hágalo porque se lo estamos pidiendo y no que quede de nuevo y caigamos en que la gente critique a la sala porque se está extralimitando. Yo sí creo que necesitamos una solución media. Es que la sala no se extralimita en nada. No, la sala se pasa extralimitando cada rato, eso es otra historia. Pero... En las consultas de constitucionalidad, la sala no se extralimita en nada. Ahora porque ya no toca estos temas. Más bien se infralimita. Hace menos de lo que es que en realidad mi punto no es que antes se extralimitaba, nunca se ha extralimitado. El artículo de esa ley relativo a las consultas es lo suficientemente amplio para que ella hiciera lo que hacía. Claro, lo que pasa es que también eran demasiadas consultas. Claro, eso es otra cosa. Pero entonces esto en realidad pasa por un tema de cuántas es la cantidad de firmas que se necesitan para presentar una consulta. Ahora, a mí me parece que deberían subirse. No, yo las 10 las veo bien, pero no, que se meta un criterio adicional para, pero si hay un vicio de forma, pronúnciese por el fondo, porque son casos especiales, o sea, no es cualquier caso en el cual esto pasa. Hay muchos temas que si se cayó por la forma, murió y a nadie le importa, o sea, y no se va a retomar el tema porque se entiende que está muerto, pero hay ciertos temas en los cuales la asamblea debería poder pedirle formalmente, porque yo sé que lo hicieron. En el plenario cuando se discutió este tema, se decía que cuando la sala discuta esto, que por favor se pronuncie por el fondo.
se habló en algún momento, pero que la Asamblea lo pueda pedir y la sala quede forzada y no quede a su libre interpretación de lo voy a hacer siempre o lo voy a hacer nunca, sino que la Asamblea pueda decir hágalo. Lo único que se me ocurre es que la Asamblea haga una interpretación auténtica del artículo 101. No hace falta, fue un artículo nuevo y ya. No, pero ¿por qué? Si ya el artículo 101 que dice... A ver, la sala ya hace eso. Porque el artículo actual claramente no funcionaba porque nos llevó a este punto. No. Entonces hay que buscar una salida distinta. No, es que, a ver, la sala puede interpretar su propia ley. Eso es lo que ha estado haciendo. ¿Y por qué la interpretó? Porque precisamente por ese contexto político que ya te comenté, que la clase política se enojaba por lo que ella hacía. Entonces de ella misma se empezó a autolimitar. Por eso, pero haciendo no podemos volver a ese punto y esperar que la clase política no se enoje de nuevo. O sea, no podemos hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. Por eso te estoy diciendo que hay que hacer una interpretación auténtica al 101 que diga que cuando el artículo dice dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados sobre cualesquiera otros considere relevantes desde el punto de vista constitucional, se interprete que tiene que pronunciarse tanto con los vicios de fondo como con los de procedimiento que se le consulten. No simplemente puede decir, es que como hay un vicio de procedimiento no voy a consultar por el fondo. A eso me refiero, que tiene que darse claro de que esa redacción es una indicación de que tiene que pronunciarse sobre todo lo que se le consulta. Ya el tema de que los otros que consideren relevantes desde el punto de vista constitucional, papayas me vale, honestamente. Allá le quedará en la conciencia a la Asamblea Legislativa si decide redactar un mamarracho de consulta como redactó Liberación Nacional su mamarracho de primera consulta sobre este proyecto, porque fue un mamarracho de consulta. De todo lo que pudieron haber consultado, de constitucionalidad, de fondo de ese proyecto, consultaron la cosa más inútil de todas. Esa es la clásica consulta, esa fue la clásica consulta para retrasar nada más el proceso. No, fue la consulta para hacer el papel, digamos, de que estamos realmente puestos. Correcto. De acuerdo, pero de nuevo, yo creo que sí, o sea, no creo que se deba consultar sobre absolutamente todo, porque al final esto termina retrasando y esto hay que vincular las cosas. Porque sí, la sala tiene un mes para dar el fallo y no tiene plazo para redactar. ¿Y por qué no unificamos las consultas, los dos tipos de consultas? Y como no tiene plazo para redactar el fallo, entonces si resuelve sobre todo, aun si es un tema de forma, dice, si empieza a resolver sobre absolutamente todo, a pesar de que no venga el caso, dice, van a empezar a atrasar, y ahí sí, el meter una consulta es un proceso dilatorio efectivo que va más allá del mes que se cumple. Bueno, la sala pocas veces incumple ese plazo. Se incumplió en este No, es que el plazo no me refiero al mes. El mes la sala lo cumple. Lo que dura después en hacer el fallo. A ese plazo es al que me refiero. Ok, no, pero bueno. Ese es el plazo que se extiende y entre más, digamos, sí, claramente esta consulta la van a resolver más rápido de la que resolverían si aparte del fallo tienen que redactar el fallo por el fondo también. No, pero es que, a ver, aquí hay que tener algo claro de cómo funciona la sala. No, o sea, me refiero al texto final completo. La sentencia duraría más si se pronuncian por la forma y el fondo que si solo se pronuncian por la forma. Voy de nuevo. Aquí hay que tener algo claro de cómo funciona la sala. La sala no simplemente va a la sesión de votación y vota los argumentos. La sala, cuando entra a conocer el asunto, ya tiene un borrador de sentencia redactado. Correcto, pero ya entran los votos salvados. Ajá, ya. Que los votos salvados duran lo que dure redactando. Claro, bien. Y por el fondo, ahí hubiéramos tenido una combinación de votos salvados aún más compleja. El tema sería entonces, a ver, ya hay un proyecto de Dengo para que la sala tenga que entregar la sentencia completa en el plazo que dice. Sí, eso no la sala no está muy de a favor con ese tema porque... Sí, porque es un plazo irrazonable en todo caso. Pero tampoco los plazos irrazonables que tiene ahora la sala de 48 meses en resolver acciones. En fin, más quién sabe cuántos años en notificar la sentencia redactada final. Pero bueno, creo que a la sala sí hay que ponerle plazos específicos. A ver, esto es lo que yo conversaba con esa diputada. La sala sí necesita una reforma total, porque esta ley es de 1989, Mike. Ajá. Pocas veces se le ha reformado. ¿Y por qué no? ¿Y qué es lo que hace la sala cuando ve que cae en obsolescencia su ley? Empieza a hacer interpretaciones contrarias a la literalidad de la ley.
Ese es tu Y eso problema, no- todo, pero eso es el Asperger hablando, digamos. No, pero es que no debería ser así. A ver, de nuevo, si, por ejemplo, veámoslo el caso de las acciones de inconstitucionalidad. La ley de la sala dice que cuando termine el periodo de audiencias escritas, ¿verdad? Ajá. Cuando se admite estudio en acción, la sala tiene que poner una fecha para realizar una audiencia pública sobre esa acción de inconstitucionalidad. Sí, eso no Dice se que hace. tiene que, no es una cosa potestativa, dice que tiene que poner una fecha. ¿Y qué hizo la sala? Interpretó vía jurisprudencia que ese artículo no es obligatorio. ¿Y por qué hizo eso? Porque resulta y acontece que la ley de la jurisdicción dice que la sala tiene que resolver la acción un mes después de que se hace la audiencia pública. Ajá. Entonces, plazo. ¿qué fue lo que hicieron para quitarse el plazo? Decir que entonces el requisito previo que les fija el plazo ya no es obligatorio. Ajá. Entonces, de nuevo, si lo que la sala necesita es más tiempo para resolver temas, debería pedir con los procedimientos adecuados, como lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Oiga, el Tribunal Supremo de Elecciones cada vez que necesita algo presenta un proyecto de ley, propone un proyecto de ley para que no, porque nunca se y los ya aprueban, pero bueno. pero ya eso es diferente, pero siguen los caminos que corresponden. Pero las salas entonces terminan haciendo interpretaciones contra la literalidad de los textos. Y eso es lo que a mí no me parece correcto. O sea, si necesita más tiempo para resolver este tema, está bien. Aprobémosle más tiempo. Yo no tengo problema con los márgenes de Si interpretación. considera que la consulta constitucional puede ser abusada, por ejemplo, con el tema de quitar y poner firmas, bueno, ya lo interpretaste de que no pueden firmarse dos consultas de una misma persona y de que en el Correcto. momento en el que recibís el expediente completo ya nadie puede retirar la firma. Ok, pero eso hay que ponerlo en la ley. Eso hay que ponerlo en la ley, porque ahí sí es cierto que estás actuando como un legislador y no lo sos. Ahí sí es cierto que te estás extralimitando en tus funciones. Más o menos. No estoy convencido con tus argumentos, Lucho. Pero bueno, entonces mi posición sería que este tema, uno, debería ser aumentar la lista de la cantidad de firmas que se necesitan, eventualmente aumentar el plazo que tiene para resolver bajo el compromiso de que tiene que entregar la sentencia completa y hacer una interpretación una interpretación auténtica del artículo 101 de que tiene que pronunciarse sobre todo lo que le consulten, aunque ya haya encontrado un vicio. Sí, yo creo que el tema de aumentar las firmas es tricky. Pero, digamos, yo estaba reconociendo... 15. Tampoco es que estoy pidiendo que le pidan 38. Reconociendo la fragmentación que existe en la actual Asamblea Legislativa, yo creo que se debería aumentar Y eso que es de las menos fragmentadas, ¿verdad? Valga decirlo. en bloques, correcto. en cantidad de partidos, pero en la minoría más grande es muy pequeña. O sea, la minoría más grande es el partido más grande. A pesar de que son 19, son la minoría más grande del plenario. Es Liberación. Pero entonces, hay que pensar en reglas bajo esa lógica, como que se requieran por lo menos firmas de 2 fracciones o más firmas. 29. O más firmas. O sea, firmas de 2 el reglamento, o ya el más reglamento firmas. tiene cosas así, por ejemplo. Las Exacto. vías rápidas, por ejemplo, tienen, o para ciertas mociones, tienen que firmar las jefes de fracción que juntos representen. Correcto, porque, A ver, por ejemplo, 38 o firmas de jefes que representen 30. que sumen 38. Por ejemplo, en esta asamblea 15, solo Liberación te podría presentar una firma por su propia cuenta. Correcto. Actualmente es Liberación, el oficialismo y nada más, porque todos los demás están por debajo. Entonces ya el límite de 10 es limitante para una sola fracción de presentar una consulta. Y entonces hay que tener, digamos, eso también en mente, porque en 15 también se puede complicar. O sea, y este tema con 15 yo no sé si hubiera salido. No, pero es que con 15 firmas para esta consulta yo no sé si te las consiguen. Pero es que vos estás viendo la consulta como un derecho automático de una fracción, por el mero hecho de estar en la asamblea y presentarla, y no debería ser así. No por el mero hecho. Por eso digo que se considere no solo la cantidad, sino que hayan más de una fracción. Porque, por ejemplo, el liberal progresista y el Frente Amplio no te suman 15, ni con Nueva República. Ajá. Yo no digo que una sola fracción debería tener la potestad, pero digo que si hay 2 fracciones que quieren presentar la consulta, ahí sí debería estar, aún si no llegan a los 15 mínimos. ¿Me explico? Sí. O sea, que para lo pequeñas que son las bancadas legislativas, 15 ya es un número muy alto.
Bueno, creo que de todo esto que hemos hablado, para ir pasando de tema, porque para no dedicarle una hora y además Mike tiene otros compromisos periodísticos hoy, nos atrasamos por la conferencia de prensa del Tribunal Supremo de Elecciones. Mis disculpas. Creo que la ley de la jurisdicción necesita una reforma integral y para eso hay que abrir un debate nacional importante. Pero, bueno, sí, o sea, comparto, pero es que, digamos, el material para tener ese debate que tenemos en la Asamblea Legislativa no está muy allá, ¿verdad? Es que eso es lo que me molesta. Al final que seamos nosotros los que estemos hablando de esto en un podcast que lo escuchan 10,000 personas a la semana, al mes, perdón. Gracias, en todo caso, esas 10,000 personas. Yo me sorprendí cuando vi esa cifra, honestamente, no sabía que eran tantas. No, son tantas personas. Yo me sigo sorprendiendo cada vez que alguien me dice, Mike, yo escucho tu podcast y yo lo grabo bajo la hipótesis de que nadie lo escucha. Mil gracias. A mí lo que me molesta es que seamos nosotros los que estemos formulando estas cosas. Cuando debería ser la Asamblea Legislativa, en la que con un nivel de madurez política debería estar teniendo esta discusión. Si le estás pidiendo... Esto debería ser un tema de la Comisión de Reforma del Estado que tiene la Asamblea Legislativa. Y no hay ni un proyecto, no hay ningún diputado hablando de esto. O sea, ¿en qué están? Dios mío, o sea, por favor reaccionen. Esto que está pasando con la sala no es sostenible. En general, lo que ocurre, en general, todo, el nivel de operatividad de la sala constitucional no es sostenible. Entiendan, pasaron de 18 meses para resolver una acción a 46 meses. Eso no es sostenible. No han pasado, no están en 46. No se puede. Sí, yo te pasé el dato. No, están a 800 días. No, yo te pasé el dato en meses porque lo saqué de una sentencia a la sala. Ok, tomen dudas, pero bueno. Yo te pasé el dato y te pasé la sentencia. Puede ser que no sean 48 y 46, sino 36. Pero en todo caso es un plazo demasiado largo. O sea, no podemos esperar, no podemos permitir, no podemos aceptar, tolerar de que una norma que se considera inconstitucional y que al final la sala declara inconstitucional esté por tanto tiempo vigente en el ordenamiento jurídico. Tenemos que dejar a la sala constitucional haciendo control de constitucionalidad. Yo entiendo que los asuntos de garantías de la población son más importantes, pero no podemos tenerlos relegados a ese nivel. Yo no sé si al final, a ver, no sé si esto se resuelve con más magistrados, no sé si, poner a los suplentes a resolver temas de garantías puede ser una salida más óptima, lo que tenemos hoy en lugar de crear tribunales de garantías. Pero más, si vas a hacer un tribunal de garantías, liberás a la sala un montón. Sí. O sea, pero insisto, o sea, porque es que ya crear un tribunal de garantías implica un gasto económico más grande. Habilitemos a los suplentes a resolver asuntos de garantías y pongamos a los magistrados propietarios a reformar, a ver los temas de control de constitucionalidad. Pero estoy seguro. Ahí tendrías que reformar la Constitución porque si no te pasa lo que pasó con la reforma del Tribunal Supremo de Elecciones, que le dio funciones a los suplentes que no tenía. Y está ahí pegado en una acción en la sala, justamente. Lo de la sección especializada, sí. Exacto. Que ya la Procuraduría dijo, sí, eso es inconstitucional. Sí, habría que cambiar la Constitución. Claramente, porque le dieron funciones que no tenían. O sea... Pero de nuevo, y aquí yo voy a usar este argumento, que me parece un argumento solemne y que hasta puede ser que me den náuseas usarlo, pero lo voy a usar porque este es el nivel de solemnidad que esta Asamblea Legislativa, la oposición de esta Asamblea Legislativa llega en sus discusiones ideológicas. La sala constitucional está cayendo en estados de inacción y de retardo de resolver cuando la sala es uno de los últimos bastiones de defensa de la institucionalidad democrática que tenemos. Claro, pues tenés que tener claro que en la asamblea hay gente que no, o sea, que más bien quiere que la sala siga por el camino que va. No, pues bueno, yo esperaría que sea la minoría, porque cada vez que la sala constitucional le pone un estate quieto al presidente, sale la gran mayoría diciendo, gracias que tenemos la sala constitucional, hay que defenderla. Más o menos. Pero bueno, es que entonces aquí es donde vamos a ver las verdaderas caras de los diputados. Pero bueno, aquí lo que quiero decir es que aquí hay que hacer un llamado de alerta de que la sala constitucional está siendo debilitada por la sobrecarga de trabajo jurisdiccional y especialmente administrativa que le ponen. Y que si esto no se aborda rápido, la gente va a dejar de tener confianza, más de la que ya ha ido perdiendo, porque tiene diferencias ideológicas con lo que la sala resuelve, con la sala. Y bueno, sí, pero yo lo que quiero decir es que hay muchos sectores que a eso es lo que quieren, porque no les gusta que la sala exista como freno. Pero bueno, de nuevo, ¿por qué? Son sectores antidemocráticos. Yo creo que no hay que aceptarles esas intenciones.
Pero bueno, más allá de eso, para pasar por fin al siguiente tema y detener el rant de Lucho, ¿por qué no hay estas discusiones? Porque estamos gobernados por, ¿cómo decirlo? De una Por forma. políticos y no por estadistas. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera para tanto. Nos gobierna el berrinche, no solo en Zapote, pero literalmente estamos gobernados por personas que no se comportan a la altura de sus cargos. Y es que, para pasar al siguiente tema, el fideicomiso del Banco de Costa Rica le escribió a Rodrigo Arias para regañarlos porque les está saliendo demasiado caro arreglar las curules porque pasan pegando postalitas frente a sus curules para manifestarse. Entonces, como además innecesariamente las curules, el frente es de cuero, cada reparación cuesta $600 y el fideicomiso les dijo, este Ya gasto no voy a pagar esto más. esto ya no lo voy a seguir pagando, esto es de ustedes. Y entonces tienen la discusión en las jefaturas de fracción y sale doña Johanna Obando a defender, es que es libertad de expresión y está bien, yo no tengo ningún problema, pero paguen ustedes de su peculio los daños cada vez que se daña la curul que a ustedes les corresponde. Digamos que lo de la tableta también se los deberían cobrar porque también se quejaron de que por estar dándoles muy duro o pegándoles con objetos en lugar de usar el dedo, dañan las tabletas y cada reparación eran $3,500, si no me equivoco. $1,400 cada una. ¿Por qué tan cara? Me di cuenta de que este es el mismo sistema de votación y de sonido que se usa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y eso qué tiene que ver con el precio? De que es un sistema internacional y por ende de renombre y por ende ese renombre trae precio caro. Y si sirviera, si lo usaran para algo, yo digo, el sistema de votación es digital, muy limitado, es bastante limitado. Si por lo menos hiciera el registro de votación automático que tenemos que hacer nosotros a mano para enseñar cómo votó cada diputado, pero no, es una lista de apellidos. Sí, no, eso es un tema de cómo la Asamblea decide presentarlo, porque en el anterior sistema salían las caras. Había un problema cuando los diputados se cambiaban de curul, valga decirlo. Bueno, sí, pero bueno. Quería ahorcarlos cuando hacían eso. Pero eso es más un tema de cómo la Asamblea decide presentar la información, porque, por ejemplo, la tabla está disponible, está lista, apenas se cierra la votación, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no la pueden pasar porque implica reiniciar el sistema. Sí, no vas a estar reiniciando el sistema, eso tiene sentido, pero por lo menos que el acta esté lista el mismo día. Eso yo sí lo veo un poco más complicado. A ver, en la Asamblea, aquí para explicar a la gente, la Asamblea tiene un sistema de transcripción automática de actas y por eso las transcripciones son literales, pero obviamente tenés que poner a una persona a hacerle control de calidad a la transcripción. Pero bueno, entonces, si no está el acta lista, que tengas las votaciones, porque las votaciones no necesitas el sistema de En eso sí te doy completamente la razón. O sea, no hay razón para que las votaciones de la Asamblea no estén disponibles al cierre de la sesión para que no tengan que estar reiniciando el sistema, digamos, mientras están sesionando, pero terminada la sesión están todas las votaciones del día. Sí, pero en ese caso eso nos quitaría visitas a nuestra plataforma, así que mejor que no lo hagan. No, porque nadie se va a meter a ver la lista de nombres, la gente quiere ver las caras. Bueno, utilidad para nosotros no tiene, digamos. Sí, porque vos tenés que esperarte un día para meter todas las votaciones. No, pues yo las votaciones, la único que me espero para meter votaciones es cuando es una votación banal, como un minuto de silencio, sin demeritar la persona fallecida. Pero las votaciones importantes del día yo las saco el mismo día. Sí, pero hay muchas, cuando están discutiendo proyectos y son miles de emociones, ahí estás esperando el acta al día siguiente. Bueno, ahí sí, obviamente. Yo espero que esto no vuelva a ocurrir. Qué fe las tuyas. Pero bueno, más allá de eso, más allá del tema de la libertad de expresión, o sea, a ver, primero el plenario se ve horrible. Parece un chiquero. Parece un china, ¿cómo fue que dijo? Parece un mercado persa, dijo el... Parece un mercado, o sea, se ve terrible, le resta... A ver... Le resta señorío a la Asamblea Legislativa. Yo creo que el plenario se ve como el plenario se está desempeñando. Y con esto quiero decir, se ve tan mal como lo mal que lo están haciendo. Sí. Porque se ve como un mercado y es que a veces es un mercado. Pero bueno, por lo menos rescatar un poco la imagen. Yo sí considero innecesario que la parte de enfrente de las curules, que no sirve para nada, sea de cuero. O sea, eso me parece un gasto completamente innecesario. Más aún cuando a ese cuero lo que hacen es pegarle un póster encima de una bota de Navidad. Sí. En fin, este era un tema corto. Sí,
Pero, el tema de fondo era el de jornadas. Vale decir que esto no se lo dijo Rodrigo Arias y los jefes de fracción, pero el informe que pasó la administración del Congreso, la dirección ejecutiva, dice que, bueno, eso tienen que cobrárselo. Hay que cobrárselo. Sí. O sea, lo va a tener que pagar la Asamblea, pero eso va a tener que finalmente ser cobrado al responsable del daño. Y no, como cualquier otro funcionario público. Dice, si usted es funcionario público y jodió algo por dolo, tiene que pagarlo. Yo no se lo cobraría, se lo rebajo. O sea, es que el cobro no es como, deposíteme, es como decir, no, usted de sus dietas le llega tanto menos porque usted tiene una deuda. Eso trae un problema siempre a finales de periodo constitucional porque algunos no entregan el teléfono o entregan el teléfono dañado y ya les han pagado el último salario, entonces no pueden rebajarse. Exacto, salen a cobrárselo si no tienen cómo. Pero bueno, el otro tema del que íbamos a hablar era el proyecto de portación de armas, porque el presidente de la República decidió salir en conferencia de prensa el miércoles a decir mentiras y hablar de que la aportación de armas de alto calibre y armas de guerra, digamos, armas de guerra eran una contravención, entonces pidiendo que le aprobaran su proyecto, el proyecto que presentó en marzo, creo, sobre este tema, cayendo en dos falacias. Uno, la aportación de armas de grueso calibre y de ráfagas, digamos, sí está penado con cárcel según la ley de armas y explosivos. Esa es la primera mentira que dijeron en conferencia. Ese es el artículo 25 de la ley 7530, correcto. El 25 es el que define cuáles son las armas, me parece. El 89 es el que lo pena. Armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos, y ahí viene armas automáticas, por ejemplo. Exacto. Entonces, las que estén prohibidas, ahí se definen cuáles, pero la pena de cárcel está en el 89 de esa misma ley. Entonces, eso ya existe. Eso es la primera mentira. Y la segunda mentira es que el proyecto que ellos presentaron no toca ese tema. No habla sobre ese tipo de sanciones, ni siquiera las aumenta. Habla sobre sanciones por la aportación, para aportación de armas legales. Y a ver, y esa pena de cárcel no es una pena baja la que tiene la ley ahorita. 4 a 8 años, sí, exactamente. 4 a 8 es cárcel directa, o sea, no es menos de 3. Correcto, y tiene agravantes de 10 a 20 años cuando se usen armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y, bueno, un arma biológica o un arma nuclear, armas prohibidas por convenios de derecho internacional y municiones prohibidas por convenios de derecho internacional. Pero la pena está, el tema acá ahora habría que ser sí, ¿qué es lo que está pasando a nivel judicial? A ver, se está aplicando, o sea, creo que es que quieren que al MAE le metan la pena de 8 años en automático. Lo que quieren es prisión preventiva automática, pero eso tampoco se puede, digamos, vivimos en un estado de derecho. La prisión preventiva automática solo la tiene México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho en reiteradas ocasiones, eso que usted tiene ahí es contrario a la Convención Internacional de Derechos. A los derechos humanos, ajá. Pero bueno... Por ese mismo motivo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico está encaminada a rechazar su proyecto de ley sobre criminales que representen un peligro para la sociedad, que palabras más, palabras menos es meterlos con prisión preventiva en automático. No se puede hacer. Y por eso y los criterios que recibió la comisión fueron negativos y por eso el informe de subcomisión que se presentó esta semana es negativo y el proyecto va para el archivo. No se ha logrado votar, pero el proyecto se va a ir al archivo porque eso no se puede hacer. Y lo peor es que Presidencia insiste en no convocar los otros proyectos y no avanza nada en tema de seguridad porque... Aquí hay un tema con las extraordinarias que no voy a mencionar hoy porque hoy estamos cortos de tiempo, pero... A ver, yo creo que el Ejecutivo le está jalando el rabo a la ternera con el tema de las extraordinarias. Porque si sigue así, yo digo, la Asamblea tiene los votos para reformar las extraordinarias y dejarle 4 meses al año. Sí, de hecho. Y a ver, y aquí es donde empezamos con, ¿cómo se llama? En el libro de Cómo mueren las democracias dice que los poderes tienen que autocontenerse. Sí. Aquí yo creo que en realidad lo que va a pasar es que la Asamblea va a poder usar el portillo del 118, que es que dice que en las sesiones extraordinarias no se conocerán de materias distintas a las convocadas por el Ejecutivo, salvo nombramientos o de las reformas legales que fueran indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Esa coletilla final está súper interesante, es abierta a interpretación. Nunca he visto que se haya usado. Nunca se ha usado fijo. Pero bueno, pero ahí está el portillo. El Ejecutivo le está jalando el rabo a la ternera para que la Asamblea busque alguna salida porque ciertamente estamos... A ver, y el problema que tenemos es que en el periodo de ordinarias
nuestra asamblea tiene una visión tan chiquita que se dedican a sacar sus chayotes, que es lo que les importa, y las leyes importantes se quedan pegadas. Correcto. Y en el periodo de extraordinarias, el Ejecutivo solo quiere trabajar sus malos proyectos, entonces tampoco sale nada. Entonces, no avanzamos. Y tratando, jefes de fracción se ponen de acuerdo para, pongámonos de acuerdo para sacar más chayotes. Denme la lista de las autorizaciones y donaciones que quieren hacer cada fracción y las votamos todas en un día. Terrible. Y eso es que es terrible, es terrible. Pero bueno, eso con ese tema. Es que ya vienen las municipales, eso, pero bueno. Es todo un problema. Proyectos nuevos importantes presentados esta semana. Hay 3 y uno del que me quiero burlar. Ya sé de cuál te vas a burlar. Hay uno importante que metió la diputada, pero lo metió mal. O sea, ¿por qué la gente es así, Dios mío? El proyecto para reformar el artículo 156 del Código Penal que habla de violación. Esto es a raíz de un fallo reciente de agosto, pero bueno, de la Sala Tercera, en el cual encontró que a la persona le habían condenado por violación cuando el artículo, por pasar la lengua por los genitales de una mujer, cuando el artículo actual del Código Penal no tipifica ese tipo de acción como violación, sino que está dentro de abuso sexual, entonces la pena es menor. Y claramente hubo titulares de la Sala Tercera no considera el sexo oral como violación, lo cual tampoco fue lo que sucedió, digamos. Entonces, doña María Marta presenta una reforma para introducir ese tipo de acciones que sean consideradas violación, pero en lugar, y aquí hay una diferencia, porque el Código Penal está también la Ley de Protección de las Mujeres contra la Violencia. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el ley? Es la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer. Esa, perdón, lo armé todo al revés, pero bueno, en esa ley sí está tipificado porque el artículo dice es que introduzca carnalmente o el dedo o dedo, objetos o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, cualquier otra parte del cuerpo sí hubiera cubierto esa situación, pero esa ley solo aplica en casos donde exista una relación de pareja previa o actual, digamos una relación sentimental. Entonces, para el caso del tipo que le bajaran la pena, no aplicaba ese caso en específico y por eso se le bajó la condena a abuso. Pero entonces María Marta mete el proyecto, pero incluye nada más la palabra lengua en lugar de meter o cualquier otra parte del cuerpo, la cual resuelve todo tipo de situaciones, digamos, que uno no se puede imaginar. Y hay un problema con el nombre de ese proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? El nombre del proyecto no impediría arreglar eso. No, el nombre no, la exposición de motivos, porque el nombre del proyecto es reforma al artículo 156. Ajá, sí, ya aquí lo estoy viendo. No, bueno, yo creo que sí habría oportunidad de... Hay margen. Pero es que en realidad tratándose de materia penal, yo no me sentiría cómodo jugándome ese chance. Yo metería un proyecto nuevo. Bueno, hay que meter exposición de motivos. Que María Marta meta un nuevo proyecto. Sí, que retire este, pues ni siquiera lo han convocado, entonces ni ha iniciado trámite. Que lo retire, que meta uno nuevo y que en lugar de lengua diga o cualquier otra parte del cuerpo, como está en la ley de penalización de la violencia contra la mujer, y listo. Correcto. Y que el Ejecutivo lo convoque y lo apruebemos rápido para que esto no vuelva a pasar. Correcto. El otro proyecto muy importante que quería mencionar fue el que presentó el diputado Jorge Dengo, que es básicamente replicar la ley que permite la condonación de deudas con la Caja y otras entidades sociales, o sea, de las cargas sociales. Esta ley vence el 13 de diciembre, tenía un plazo de 12 meses, si no me equivoco. Y entonces hay varios proyectos que pretenden extender el plazo, pero Jorge Dengo muy pragmáticamente dijo, ninguno de esos va a lograr ser aprobado antes de que se venza el plazo, que es el 12 de diciembre, si no me equivoco. Entonces, meto una nueva ley exactamente igual a la que se aprobó para abrir un plazo adicional de 12 meses para la Caja. Ajá. Eso es lo que hace el proyecto, para que la gente se formalice y para que patronos y trabajadores independientes adeudados con la Caja y otras entidades sociales puedan formalizarse. ¿Y el que te ibas a burlar? No, me falta... sí, ya me iba a burlar de este también. Bueno, no, me iba a burlar de dos. ¿Por qué? O sea, yo no sé con quién tiene vínculos la obra del Espíritu Santo, pero cómo le encanta a la Asamblea Legislativa regalarles cosas.
El diputado Oscar Izquierdo presentó un proyecto de ley para autorizar a la Municipalidad de San José a que le done a las obras del Espíritu Santo, oíme, la totalidad de los recursos económicos provenientes de los contratos de ahorro y préstamo que tienen con el INBU. Son 389 millones de colones, si no me equivoco. Y es para la construcción de un albergue, o sea, un proyecto de albergue que tienen. Quien fuera a la hora del Espíritu Santo para que la Asamblea me regale algo cada periodo. Al Chile. En serio, es que la vez pasada les condenaron todas las deudas que tenían. Y ahora, tomen, un pequeño empujoncito de 389 millones para su proyectico. Y siempre con las municipales, ¿no? Es que muchachos. Y por último, me voy a burlar del proyecto que presentó el diputado Fabricio Alvarado y su bancada legislativa, que propone declarar el primer sábado del mes de febrero de cada año como el Día de la Armonía Interconfesional. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea... Súper urgente el proyecto. De todos los chayotes en el mundo, y lo peor de todo es que es el primer sábado del mes de febrero, como si en este país las elecciones no fueran el primer domingo del mes de febrero cada 2 años. Qué interesante esa fecha. Exacto, convenientemente, y además, es que es un genio, porque dicen que las escuelas, las instituciones del Estado y las escuelas públicas tendrán que promover la celebración de ese día en la semana durante la semana que se celebra el día señalado, o sea, la semana antes. Las escuelas, cuando hay elecciones, no entran antes del primer sábado de febrero, porque entran después de las elecciones, porque las escuelas se usan como centros de votación, por las escuelas y colegios. O sea que este proyecto básicamente ni siquiera lo que quiere hacer, que es incidir en las elecciones. Incidir en las elecciones, lo lograría porque estamos en periodo electoral y no se pueden hacer actividades masivas, ni va a haber clases esa semana, ni nada. Entonces... sí, yo no sé, hay prioridades en este país como para que esta sea en la que nos queremos enfocar. Es que en eso se enfoca la República. Sí, Día de la Armonía Interconfesional. O sea, por eso es que necesitamos aquí, nunca vamos a ser un estado laico, ¿verdad? Yo me voy a morir y este país va a seguir siendo confesional. Así es. Dame paz, pero bueno, espero que por lo menos me muera y siga siendo democracia. En fin... ¿Dijimos que gana la congresista de la semana? No, la diputada de la semana es la diputada Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio por la... A nombre, como jefe de fracción, a nombre de la jefatura de fracción, por ser la primera firma de la consulta. Por la consulta de procedimiento que se trajo bajo el proyecto de jornadas 4.3. Y con eso nos despedimos por esta semana. Y no, y además, digamos, más allá de eso, el señalar que, a ver, ciertamente el Frente Amplio hizo un trabajo excepcional con esta consulta, porque ese error que se identificó, primero no había sido consultado antes, y era un grueso error porque el reglamento claramente señalaba que no se podía hacer lo que se estaba haciendo. Hay que esperar el fallo completo, pero yo esperaría que esto ponga un alto a esa arbitrariedad de asignación que hacen en la Asamblea Legislativa. Y ahora no me siento tan mal porque se haya archivado el anterior proyecto de acceso a la información pública. Porque ¿sabes dónde se tramitó ese proyecto? Sí, en la comisión de Guanacaste, una cosa así. No, en la Comisión de Infraestructura. Ajá, exacto. Porque es que así de terribles eran. Y no, y además, a ver si esto al final hace que reduzcan la cantidad de comisiones, porque si ya no me van a tirar a mis proyectos, no tiene sentido que yo esté presidiendo una comisión de un tema X que nunca me va a llegar lo que yo quiero impulsar. Que esas son también las implicaciones que puede tener este fallo, que por fin la Asamblea decía como no tiene sentido y vamos a limitar los temas y a ser un poco más eficientes. Pero bueno, ahora sí, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en 8. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr